Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. En esta ocasión hablaré de un tema trascendental para la vida política del Ecuador. El sábado 7 de mayo de 2011, los ecuatorianos acudiremos a las urnas. ¿Para qué? Porque el presidente Rafael Correa a la Corte Constitucional mandó una serie de preguntas de reforma constitucional y de plebiscito. Y entonces hay un gran desconocimiento en la sociedad ecuatoriana, incluso en los propios abogados, sobre cuáles serían las consecuencias, los fundamentos y el carácter práctico de estas preguntas de la consulta popular. Aquí trataré de hacer en un lenguaje práctico, no meterme tanto en aspectos jurídicos, y tratar de explicar qué quiere decir la pregunta, cuál es la intención o cuál es el fundamento por el cual se lo hizo, qué implicaciones podrá tener, pero al final no les dejaré diciendo voten sí o voten no, porque eso sería influenciarlos. Simplemente dejo ahí las fichas sobre los puntos positivos, los puntos negativos, y ustedes reflexionen. Antes de hacer el análisis de las preguntas, debo de hacer una aclaración respecto al proceso que se dio para llegar a esta consulta popular. En enero y febrero de 2011, ante la ola delincuencial, ante el incremento de la inseguridad, se propuso por parte del gobierno una serie de reformas. Ya habían otras reformas que, eso sí, eran muy duras y que iban en contra del Estado garantista que estaba en la Constitución, que ponían cadena perpetua, acumulación de penas, el aumento de la pena máxima de 16 a 30, 50 años. Bien. Y entonces, ¿cómo se llegó a esto? De acuerdo a las 5 primeras preguntas, si es que se quería lograr una reforma de la Constitución, tenía que haber ido por previo dictamen de la Asamblea Nacional, el anterior Congreso, para que ellos dictaminaran un informe y así pasar a la Corte Constitucional, que tenía que autorizar la consulta. ¿Se hizo eso? No. Directamente se puso un banquete de preguntas, las 10, y se las llevó a la Corte Constitucional, quien tenía que únicamente calificar si eran o no constitucionales. La Corte Constitucional, tan venida en cuestionamientos por el caso de Cervecería Nacional, por la abrogación de funciones, ya que esta Corte Constitucional es ilegítima, era el último tribunal constitucional y de acuerdo al mandato de la Constitución debía de elegirse una nueva Corte Constitucional por el proceso de méritos y oposición, como se está haciendo con el fiscal. Pero no, estos 9 iluminados se autollamaron en el mandato en la resolución 001 Corte Constitucional, teniendo una ilegitimidad y una ilegalidad en sus decisiones. Pero ese no es el punto. La Corte Constitucional no calificó el anexo de las preguntas e incluso cambió el sentido de la pregunta número 1 sobre el referéndum. No estaba entre sus atribuciones. Tenía que haber dicho pregunta 1 si iba, pregunta 2 si iba, pregunta 3 no iba. No tenía que corregir ni hacer ningún cambio, y además nada se dijo respecto a los anexos. Además, como veremos más adelante, si es que cambia la estructura del Estado o restringe ciertos derechos en alguna medida, se tuvo que haber convocado a Asamblea Constituyente para cambiar la estructura del Estado. Otra garantía de la Constitución, porque nuestra Constitución, a diferencia de constituciones anteriores que eran fácilmente cambiables, esta de aquí tiene ciertas normas con candado que solamente bajo ciertas posibilidades se pueden abrir, establecidos en la parte final de la Constitución, dando como conclusión de que el procedimiento que se llevó para llegar a la consulta está viciado, estuvo mal hecho, están con tantas incongruencias e ilegalidades que pierde toda legitimidad. No digo que consultar al pueblo ecuatoriano sea ilegítimo, yo apoyo eso, está garantizado con la nueva función,
de transparencia y control social, participación ciudadana, activada en los artículos a partir del 95 de la Constitución. Pero la forma como se hizo esto no es estable. No puede ser. Por tanto, pero ya no podemos discutir sobre ese aspecto de forma. Se aprobaron las 10 preguntas, la consulta va porque va, ya el sábado son las elecciones. Entonces ahora tenemos que discutir cada una de las 10 preguntas en un sentido informativo, no con un sesgo y no decir sí o no. Que pueda irse para uno u otro lado, eso verán ustedes con el análisis de las preguntas. Y me tomaré la molestia de leerlas. Las 5 primeras preguntas se refieren a reformas en teoría constitucionales, lo que se llama referéndum. Mientras que las 5 siguientes son de plebiscito. Plebiscito es cuando se le pregunta al pueblo sobre una decisión trascendental. Por ejemplo, si está de acuerdo con la legalización del aborto, si está de acuerdo con que nos vayamos a la guerra, que puede ser o no de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno. En cambio, el referéndum, lo que se decida de acuerdo a textos legales, si se aprueba o no, eso es de obligatorio cumplimiento, de inmediata aplicación por parte del gobierno y de la función legislativa. Entonces, por eso no se llama consulta, preguntas de consulta. La consulta es el género, la especie es referéndum y plebiscito. Pregunta número 1 del referéndum. ¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como establece el anexo 1? ¿Sí? Esta pregunta en sí trata sobre la caducidad de la prisión preventiva. Vamos a explicar qué es esto de la caducidad de la prisión preventiva, porque este es un tema jurídico. Y una crítica que hago es que estos temas de las 5 primeras preguntas tienen un carácter en un lenguaje que no es comprensible para el general del pueblo ecuatoriano. No es que diga que el pueblo es ignorante, solo que estos temas se necesita tener un cierto conocimiento en terminología jurídica. Tal como lo dijo Sócrates alguna vez, ¿por qué si para construir una casa llamas a un arquitecto estudiado y para tomar las decisiones del pueblo que son más importantes lo dejas en manos de los curtidores? Vamos a poner el caso y ir en un trasfondo para explicar rápidamente esta pregunta. Caducidad de la prisión preventiva. Cuando a una persona se la detiene con indicios de culpabilidad y sabiendo de que es un peligroso criminal o que se sabe que es responsable, pero se están recogiendo las evidencias para comprobarlo, el juez, a petición de fiscalía, puede ordenar la prisión preventiva, que es una forma de apremio de llevarlo a un centro de detención hasta que sea considerado culpable o inocente. Bien, esta prisión preventiva, para asegurar que el detenido esté en el proceso y no se fugue, tiene un tiempo de caducidad. Es decir, que si se cumple un cierto tiempo durante el proceso penal y no se agiliza, no se obtiene una sentencia, se termina este tiempo y se termina la prisión preventiva. Para casos de prisión es de 6 meses y para casos de reclusión es de 1 año. Reclusión son los crímenes más graves. Entonces, ¿cuál era la realidad nacional? Los factores reales de poder, la fundamentación, en que muchas veces se aprovechaban algunos delincuentes con ciertos abogados leguleyos y jueces que cobraban para dejar dilatar el proceso, hacer trampas y piñuelas. ¿Para qué? Para que pasen los 6 meses y por tanto no
se aplique sentencia y el delincuente salga libre. Ejemplo, la primera audiencia, hay una serie de garantías que tiene que estar el juez, el secretario, el fiscal, acusador, el procesado y el abogado. En una audiencia no va el juez. Tenía otra audiencia al mismo tiempo, se suspende para otra fecha. En la siguiente fecha, no. Él le dio diarrea al detenido, tampoco va. En la siguiente, el abogado defensor no va porque tiene 3 audiencias al mismo tiempo. Luego, el fiscal no va porque es acusador en otra audiencia. Y así se va dilatando, hasta que, oh sorpresa, un escrito del abogado dice, por favor, la boleta de excarcelación por cuanto, según el artículo tanto, caducó la prisión preventiva puesta sobre mi cliente. Sorpresa sale. ¿Por qué creen que han salido tantos delincuentes? Por este juego por la caducidad de la prisión preventiva. Pero, óigame, esto no es culpa de la Constitución actual de 2008. Es verdad, ponen en el marco ecuatoriano garantías que vienen desde hace más de 30 años en legislaciones internacionales. Y no es que digamos que aquí somos pro delincuentes, hay que hacer la aclaración. En la evolución histórica, antes el Estado era un ente inquisidor, era torturador, no respetaba para nada las garantías y derechos de los detenidos. Inocentes pagaban por culpables. Y en tanto se dieron ciertas garantías y derechos para que al menos se respete la libertad de las personas, de inocentes o de culpables. Que algunas personas se aprovechen de esto no es culpa, no es que el sistema está fallando, sino que aún es de difícil aplicación en nuestro medio sociocultural. Y entonces, aquí dice, sancionar las trabas irrazonables por parte de jueces y fiscales. ¿Cómo comprobamos que estas trabas, que la realización de audiencias son imputables a los jueces, a los fiscales o a los abogados? Hay que ver, difícil comprobación. Pero en el caso de los abogados ya estaba sancionado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional el abuso del derecho por parte de los abogados, las triquiñuelas, está sancionado, incluso con la pérdida del ejercicio profesional. Esto ya estaba aquí para la caducidad de la prisión preventiva. Y esta fue la pregunta modificada por la Corte Constitucional, porque antes se ponía un incremento del tiempo de la caducidad, o sea, que de 6 meses pasaba a otro plazo, a un plazo mayor. Ahí sí podría decirse que habría restricción de derechos, pero con esta pregunta veo que no hay restricción de derechos, sino que se pone a algo que ya estaba contemplado en la legislación. Las leyes ya estaban, solo que había que poner mano dura, mano firme para sancionar a los operadores de justicia que no hacían cumplir y que no veían los factores para ver que una caducidad fue hecha fraudulentamente. Así que considero esta pregunta